De la ciudad bonita, Jaime Poveda, un amigo de verdad. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar. Por distintos motivos he estado en lugares históricos, como la casa de Gabriel García Márquez en Aracataca, donde el abuelo dio la clave para que el nieto encontrara la materia primera de lo que después sería la obra cumbre de la literatura universal, como el camastro donde pasaba sus noches Miguel de Cervantes Saavedra, o el templo donde los judíos se refugiaban en Toledo para burlar a los que querían eliminarlos allá por el año 1492. He llorado como un niño ante la fosa común donde en una de las tumbas descansan los restos de Maurilio Bernardo Paniagua, ese sacerdote agustino que marcó a buena parte de los alumnos que pasaron por las aulas del Colegio San Agustín de Iquitos en las décadas de 1970, 1980 y 1990. Ya después, por los deberes de la función que me mandó el destino, recorrí la casa embarcación de Neftalí Ricardo Reyes Basualto, ese Nobel que conocemos como Pablo Neruda. Medio aturdido, transité por el túnel que descubrieron los de Corea del Sur ante la sorpresa de sus vecinos norcoreanos y que los de Seúl aprovechan como atractivo turístico. Pude apreciar gélidamente el monumento a Abraham Lincoln a las 3 de la mañana, con los oídos reventándome por los grados bajo cero, o patinar como un mozalbete en la pista sobre hielo muy cerca de la Estatua de la Libertad, en los que muchos creen que es la capital del mundo, Nueva York. He paseado con indiferencia por la boutique carnal de Ámsterdam, sin inmutarme ante la desnudez de las prostitutas del mundo que, confieso, no son peores ni mejores que mi adolescencia conoció en el Teletroca de mi tierra. Son simplemente diferentes y un poquito más caras. He visto la Catedral de Barcelona, cuya remodelación no tiene cuándo acabar, y he apreciado la Catedral de Yurimaguas, donde se venera a la Virgen de las Nieves y cuya remodelación no tenía cuándo empezar. He quedado perplejo ante el aprovechamiento turístico de Venecia en Italia, y donde los artesanos de Murano pueden ofrecer un producto al precio que un artesano de San Juan tardaría 5 vidas en acumular. He paseado degustando comida y bebida por las aguas limpias del río de Ámsterdam con el mismo gozo que navegué por las aguas del Italia en lo que tontamente llamamos la Venecia peruana, lo que no es más que el desaprovechamiento torpe de lo que nos ha dado la madre naturaleza. He visto edificios y edificios, ríos que ceden a los puentes o puentes que cruzan por debajo por arriba de los ríos en medio de estructuras que ceden paso a la mano del hombre. Me emocioné como un ingenuo rumbo a la comprobación que, salvo el Vaticano, todo es sagrado con el fondo musical del monstruo de la canción, y entre ventana y ventana ferroviaria disfrutar de las interpretaciones de Carlos Vives, que tenía en las composiciones de Rafael Escalona una fuente de su propia existencia. Y con ellos y otros más he comprendido que la palabra es arma moderna de la que ninguna guerra podrá prescindir, y he comprendido, no sé si tardíamente, que nadie quita lo vivido y que la felicidad no solo consiste en la sonrisa ante un espejo y hablándole al infinito, sino preocuparse de los que puedan resultar terceros amorosamente responsables por las ausencias prolongadas. Y he comprendido más aún
que la vida se va pasando y que la infancia y adolescencia son los motores de la eterna juventud que hoy se maquilla diciendo que es la tercera edad. Por todo lo vivido, no se me hacía la publicación de este libro sin pisar el Fundo Estrella, donde mi familia paterna emprendió una carrera empresarial y genética que sabe Dios dónde terminará. Tampoco sin recorrer Barranca, donde mi familia materna sentó las bases de una estirpe inextinguible que el abuelo se encargó de iniciar y que se elevará hasta el infinito. Entre Estrella y Barranca he vuelto a nacer. Será porque fue esa zona que una tarde de septiembre me abrió su cielo hace cerca de 5 décadas. Y lo he vuelto a hacer ante la tumba del único loco de la estirpe que tiene sus restos en el cementerio del Fundo donde nació, porque según cuentan los lugareños, antes de caer abatido por una deficiencia cardíaca, pidió a quien quisiera escucharlo que su deseo era que lo entierren en su tierra. Y en esa tierra he escuchado las historias más contradictorias sobre la propiedad del lugar y de su gente en la época en que ser peón era un neologismo que escondía mucha esclavitud. No es tanto la resaca de todo lo vivido, pero en todos los lugares he creído encontrar la amabilidad que experimenté cuando una mañana del 8 de julio del 2013 regresé al Fundo Estrella y me topé con una celebración donde los peones de antaño me contaban las historias más inverosímiles del bisabuelo, de los tíos y de quienes pisaron estas tierras antes y después de los Vázquez. Tampoco es demasiado que se le escarapele a uno el cuerpo, porque en un pueblito llamado Barranca, casi en medio de la selva, uno vea por primera vez a una de las hijas del abuelo trotamundos y mujeriego empedernido, que ha decidido junto con su pareja de toda la vida pasar el resto de su vida en ese lugar que los militares dieron apogeo como abandono y donde la abuela Chayagüita se enamoró para luego parir cerca de una decena de descendientes multiplicados en otras damas por la virilidad del marido infiel. Nuestra gente es lo más importante, nuestra, que es la de ellos y la de ustedes. El día que veamos a los nuestros como nuestros, seremos mejores. Estos artículos no pretenden ser tratados sociológicos ni nada por el estilo. Si alguna pretensión invoco, me encantaría que se diga que fueron escritos por aquel que pudo atravesar el Atlántico y navegar el Marañón, y en ambas orillas encontró gente valiosa que aún espera que la escuchen, que la hablen, que la entiendan. He eludido hasta este momento, pero es inevitable, unas cuantas líneas hacia los amigos y familiares, desde los que se encuentran en Beersheba, Madrid, Milán, Barranca, Estrella, Iquitos, Lima, Bogotá, Cartagena y otros lugares frecuentados porque, finalmente, uno es el residuo sólido de la amistad y familia, o lo que queda de ambos. Tengo amigos literarios y de los otros. Últimamente, hasta un político se ha metido en la danza. Por ahí anda un señor llamado José María Salcedo, a quien todos conocen como Chema, grande entre los grandes y excluido de las pequeñeces que la profesión nos obliga. En los meses anteriores a esta publicación, y cuando la soledad del poder se elevaba a la máxima expresión, los capuchinos en el óvalo de su propiedad alentaban a seguir en la ruta. Chema ha sido una mezcla de Maurilio y Carlos, profesor y padre unitariamente, lección permanente, enseñanza perenne, despercudido de la mediocridad, haciendo lo que desea sin ser deseado en muchos círculos. Cualquier combinación gramatical será mínima para definirlo en su real dimensión, porque Chema no es terrícola, ¿qué va? Sigue en la lista un tipo llamado Percy Vilches Vela, escritor, lector inagotable y fuente siempre consultada para no desmayar en el intento de hacer que la gente abra de vez en cuando un libro. Es una especie en extinción en la floresta y nadie se preocupa por evitarlo, y los conservacionistas ni le toman en cuenta porque en medio del bosque es un árbol que ensombrece a la mediocridad. Todo este libro es personal, no hay otra alternativa, es lo que pienso, siento y creo. Ha sido escrito en diversos lugares, pensando en la familia y en los amigos,
y en los otros también. Y con ellos siempre volveré a la semilla. Estaré siempre protegido de los malos espíritus, de las que mal pagan y justificadamente de Dios gozan. Va para todos y los demás, porque intenta hacer un homenaje a la palabra, a la gente y a los lugares.